La brecha salarial de género no existe. Llevamos 15 años discutiendo este tema y está más que comprobado que no existe. Pero pareciera que todo el mundo insiste en lo mismo, en particular las feministas misándricas. Ha habido cientos de estudios, audiencias en senados, congresos, que demuestran que no existe. Pero insistimos en el tema. Digo, no deberíamos asustarnos, ya que todavía hay personas que hablan de un patriarcado, cuando claramente vivimos en matriarcado. Pero bueno, insisten con el tema. Dos, nadie se pone a pensar que si eso fuera posible, todo empresario contrataría mujeres. No, eso nadie lo quiere ver. Y tres, ¿sabías tú que en la gran mayoría de los países de Occidente eso es ilegal? O sea, ya hay normas en donde no se puede hacer. Cierran la empresa o le meten unos multones terribles. Pero pareciera que este tema es un poquito como, no sé, los ovnis. Hay cientos de personas que dicen que han tenido contacto con uno, pero nunca hay evidencias, nunca. Que no estoy atacando a la comunidad que cree en ovnis. Igual que ustedes, creo que las probabilidades de que en un universo infinito seamos los únicos es bajísimo o nulo. Simplemente estoy tratando de dar el ejemplo, ya que siempre que una persona dice, hay brecha salarial, le dices, ¿tú conoces un caso? Ah, el primo del amigo, del tío, del vecino, del compadre, Nunca nadie te puede enseñar un ejemplo real. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Textualmente ha habido cientos y cientos de análisis que demuestran que no existe. Pero ¿de dónde toman todas las feministas misándricas, que el feminismo es igualdad y misandria es la ventaja de las mujeres, o de dónde sacan las misándricas este tema? Y lo peor es que ONU Mujeres, el Foro Económico Mundial, lo presenta cada año. Es una sola cifra. Toman todo el grupo de mujeres y toman todo el grupo de hombres y calculan cuánto ganan ambos y sacan el promedio entre el número de personas. Eso es todo. Y entonces de ahí es donde dicen, es que gana más el hombre que la mujer. Y en algunos casos cuando lo rebatan dicen, sí, claro, pero el 1%, que olvidan que es 1%, y el otro 99% no, pero bueno, el 1% son más hombres que mujeres. Vamos a explicar estos temas. A ver, una de las primeras cosas que debemos entender es qué significa en sí mismo brecha salarial de género. Al agregar específicamente la parte de género, lo que están diciendo es simplemente por el hecho de que es mujer, no por otras cuestiones, simplemente porque es mujer y al parecer los hombres odiamos a las mujeres. ¿Ustedes les parece razonable esto? Es decir, pregúntale hoy en día a un niño, ¿te parece extraño que haya una abogada, una astronauta, una jueza, una doctora, una cirujana mujer? Te va a quedar viendo así como, ¿de qué me hablas? Si mi doctora es mujer. ¿No conocen ustedes ninguna presidenta, congresista? ¿Les parece extraño? ¿Ustedes creen que existe alguien que pague más simplemente porque es hombre? ¿Habrá empresarios así? Lo dudo mucho. Y dos, nunca cuestionamos cuando las mujeres son las que tienen la toma de decisión y contratan más mujeres o les pagan mejor a las mujeres. Ahí sí se les aplaude. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ok, el primer punto, sacamos el global de hombres y mujeres. Seguramente te percataste de un gravísimo problema, el cual estamos omitiendo cientos de variables. Cientos. Los que pelean en contra de la brecha salarial, usualmente lo que han hecho es, ok, vamos a tomarlo por sectores. Y cuando lo vemos por sectores, vemos que no hay tal brecha salarial. Es más, en muchas ocasiones, en mujeres de menos de 32 años, ganan más la mujer que el hombre. Pero ahí sí está bien, hay que aplaudirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que no tomamos un sinfín de criterios y simplemente tomamos los globales. Para empezar, ¿sabías tú que entre el 30 al 50% de las mujeres no trabajan? Pongamos otro ejemplo. Dos trabajos que son exactamente lo mismo, son igualitos los trabajos, hacen exactamente lo mismo. Pero uno lo hace de día y el otro es nocturno. El nocturno, por ley, debe ganar más dinero. ¿Y saben quién es el que primordialmente hace los trabajos nocturnos?
los hombres. Tampoco considera, por decir, cuántas horas trabajan. En todos los países del mundo trabajan más horas los hombres que las mujeres. Si hacen el cálculo por horas, pierden las mujeres. Entonces, ese lo sacan, ese análisis. Otro tema sería resultados. A ver, si tú fueras un empresario, tienes dos personas que hacen lo mismo, un hombre y una mujer. Si la mujer te da más resultados, atrae más ventas, tiene mejores resultados, es más productiva, ¿no deberías pagarle quizás un poquito más porque está generándote más resultados y no quieres perder esa empleada? Ahí no hay problema. Pero si lo hace un hombre, tú estás haciendo un delito. La famosa discusión de los deportes. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres en deportes? Pero claro, los hombres tenemos que subsidiar a las mujeres porque los hombres están llenos los estadios y las mujeres están vacíos. Pero ahí eso es una violencia de género. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, revisa los datos en mi perfil. Hace poco alguien me puso en los comentarios: tú no puedes opinar porque yo soy economista y te aseguro que sí hay una brecha salarial. ¿Quieren hablar de economía? ¿Sabían que la que ganó el premio Nobel de Economía el año pasado fue una mujer en donde demostró que no existe la brecha salarial de género? Que de por sí me parece un poquito misándrico, porque hay otros hombres que han presentado estudios similares pero no se lo dan, que pareciera que estamos agrediendo a las mujeres. Qué casualidad cuando una mujer lo presenta, entonces sí se lo den. Que ojo, no estoy demeritando su trabajo, seguramente le llevó años de investigación, hizo un trabajo excepcional, si lo han leído es muy bien hecho, etc. Pero sí me parece un poquito curioso que lo tenga que presentar una mujer. Y por supuesto que ella tuvo cierto rechazo y agresiones de muchos grupos feministas que le llamaron pick me. Pero una de las bases o uno de los aspectos más importantes que ella mencionaba es, uno, ahora tienen más trabajos porque hay más trabajos de oficina. Y antes casi todo el mundo vivía en el campo. Y dos, las elecciones personales que cada quien toma. Es decir, cuando se estudia, por decir, medicina, no se ponen a ver criterios como los hombres estudian cirugía o cardiología, que pagan mucho más, y las mujeres prefieren enfermería. Pero es que tendría que ganar lo mismo una enfermera que un cirujano cardiólogo. Me parece un poco extraño. La elección personal, que aparte es una de las grandes luchas del feminismo, es que cada mujer pudiera elegir lo que quisiera hacer. Está comprobado hoy en día que las mujeres eligen más carreras humanísticas o que tengan interacción con otros humanos, y los hombres no necesariamente. Y aquí viene la discusión del famoso STEM, ciencias, tecnología. Hay más hombres que estudian STEM que mujeres, y en las carreras STEM se gana más dinero. Entonces hay muchos programas que le pagan a las mujeres para que estudien STEM, pero casualmente cuando ya no se les paga por estudiarlo, cambian de carrera. Y ahí viene un poquito la elección personal. El objetivo de todas estas asociaciones, como el Foro Económico Mundial, es que en lugar de ver igualdad de oportunidades, es decir, que todos podamos estudiar lo mismo, que a nadie se nos limite nada, quieren igualar resultados, lo cual es terrible. No se puede, es imposible lograrlo. Muchas mujeres indican, el 1% de las posiciones en donde más se gana, la gran mayoría son hombres. A ver, para empezar es el 1%, lo cual en sí mismo significa que es muy complicado y pocas mujeres quieren hacer ese sacrificio. Son décadas de trabajo. Ellas quieren ganárselo, que se los den por una cuota laboral de género. Otro tema que no consideran es el top 10 de mujeres que más dinero tienen en el mundo es o por herencia o por divorcio. Qué casualidad, ahí sí no discuten nada. Y el otro tema que no ven ese es el 1% que más ganan. Pero el 20% que menos ganan, o que son peligrosos, o que son poco deseados, casualmente ahí sí son primordialmente hombres los que trabajan ahí. Entonces, si pongo mi vida en riesgo, eso sí que lo haga un hombre. O gana muy poquito, no, yo soy una mujer empoderada, yo solo quiero CEO, yo solo quiero una dirección. Eso no lo vemos, ¿verdad? Al final del día depende de las decisiones. Y todos estos estudios que solo toman globales, olvidan todos los demás factores. Cuántas horas trabajaron, quién tiene mejor desempeño, las decisiones de cada quien.
simplemente toman totales. Entonces, no existe una brecha salarial por género. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.